Hola, somos el grupo número 4, integrado por Estefanía Alcántara y Scarlett Vicente, y estaremos explicando el capítulo 2, glándulas, carne de gallina y hormonas, del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? En este capítulo nos proponemos aprender algo sobre las líneas de comunicación entre el cerebro y todo lo demás, para ver qué zonas se activan y cuáles se inhiben. En el plano intelectual todos comprendemos que el cerebro regula funciones en todo el cuerpo, pero aún nos sorprende cuando se nos recuerda hasta dónde pueden llegar tales efectos. El primer subtema que estaremos explicando será el estrés y el sistema nervioso autónomo. La forma principal en la que el cerebro ordena al resto del cuerpo lo que tiene que hacer consiste en enviar mensajes a través de los nervios. Esa ramificación que desciende del cerebro para la columna vertebral y llega a la periferia del cuerpo. Una de las dimensiones de este sistema de comunicación resulta muy clara y familiar. El sistema nervioso voluntario es consciente. La mitad del sistema nervioso autónomo que se activa se denomina sistema nervioso simpático. Es este que podemos observar a mano derecha, que se originan en el cerebro, salen por la columna vertebral y se ramifican por casi todos los órganos, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas del organismo. El sistema nervioso simpático se pone en marcha cuando hay una emergencia o creemos que la hay. Actúa como intermediario en el estado de alerta, la excitación, la activación y la movilización. Y la otra mitad del sistema nervioso autónomo se desempeña la función opuesta, el componente parasimpático que está del lado izquierdo. Cuando un niño se va a la cama, se activa el sistema parasimpático, que provoca el crecimiento, el almacenamiento de energía y otros procesos positivos. A continuación, un ejemplo de estos dos. Si corremos por la sabana para salvar la vida, jadeando y tratando de controlar el pánico, el elemento parasimpático se desactiva, es decir, el sistema autónomo funciona de forma opuesta. Las proyecciones simpáticas y parasimpáticas del cerebro siguen su camino hasta un órgano determinado, donde al activarse producen resultados opuestos. El simpático acelera el corazón y el parasimpático disminuye su velocidad. El sistema simpático envía el riesgo sanguíneo hacia los músculos, el parasimpático hace lo contrario. No sería de extrañar que se produjera un desastre si ambas ramas se activan al mismo tiempo, como si presionáramos el acelerador y el freno a la misma vez de un automóvil. Hay muchos elementos de seguridad que impiden que esto suceda. Por ejemplo, las zonas del cerebro que activan el componente simpático cuando se produce una emergencia estresante o cuando la preveemos suelen inhibir el parasimpático al mismo tiempo. Bien, vamos con el siguiente tema, el cual trata el cerebro, la verdadera glándula maestra. Antes que nada, tenemos que tener en cuenta que la glándula maestra es la que controla las funciones de muchas de otras glándulas y las cuales fabrican hormonas que son mensajeros químicos del organismo, o sea, de nuestro cuerpo, transmitiendo así una información en un conjunto de células. O sea, ellas son las que se encargan de informarle a otras hormonas que no haga esto, que no haga el otro, realmente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la ruta neurológica que representa el sistema simpático. Es un primer medio para que el cerebro ponga en marcha olas de actividad en respuesta a un factor estresante. Hay además otros modos de hacerlo mediante la secreción de hormonas. Bien, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué relación guarda el cerebro con todas estas glándulas que se agregan hormonas? Según los científicos, observaron que el impulso sexual masculino disminuía con la edad y supusieron que se debía a que los testículos se agregaban menos testosterona, una hormona sexual al envejecer. Naturalmente, el problema era que no funcionaba. No había ninguna testosterona en los estratos testiculares. A los pacientes se le inyectaba una solución acuosa y la testosterona no se disolvía en el agua.
y las mínimas cantidades de órganos que se trasplantaban morían casi inmediato, y en caso de no hacerlo, no funcionaban. Si al envejecer los testículos segregaban menos testosterona, no es porque fallen, sino porque otro órgano ya no le dice que lo haga. Por ejemplo, aquí tenemos las hormonas de la respuesta de estrés. Como glándula maestra, el cerebro experimenta o piensa en algo estresante y activa los componentes de la respuesta de estrés a través de esta vía hormonal. Ciertamente existen conexiones entre el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas periféricas que se activan durante el estrés, otras se disminuyen. Existen varias hormonas, por ejemplo, 2 hormonas vitales en la respuesta de estrés son adrenalina y la noradrenalina, que se agregan en el sistema nervioso simpático. Otra clase importante de hormonas de respuesta de estrés se denomina glucocorticoides. Puesto que las glándulas suprarrenales son básicamente estúpidas, los glucocorticoides que se agregan tienen que estar controlados, en último término, por hormonas cerebrales. Cuando sucede algo estresante o se tiene un pensamiento de este tipo, el hipotálamo se agrega una hormona fundamental de iniciación de la activación, donde se puede denominar SRH, o sea, factor liberador de corticotropina en el sistema circulatorio de hipotálamo y la pituitaria. Según Wachter-Canor, hay algunas complicaciones. Esto es un resumen de lo que sabemos actualmente sobre los mensajeros neurológicos y hormonales que transmiten el mensaje cerebral de que algo horrible está teniendo lugar. Cannon fue el primero en reconocer la función de la adrenalina, la noradrenalina y el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en las ratas el estrés produce una rápida disminución de la secreción de las hormonas del crecimiento. En tanto, en los humanos causa un incremento transitorio de la misma. No todos los agentes estresantes generan exactamente la misma respuesta de estrés, lo cual no es de extrañar. A pesar de las características comunes a diversos agentes estresantes, es una de las exigencias fisiológicas muy distintas tener demasiado frío o demasiada calor, sentir una extrema ansiedad o una profunda depresión. A pesar de todos los cambios hormonales esbozados tienen lugar con bastante fiabilidad ante agentes estresantes muy distintos. Muchas gracias.